Hola a todos, Dios les bendiga. Uy, había estado súper recontra ocupada inscribiendo a los niños en el colegio. Por eso había tenido tan abandonado las redes sociales. Pero muchas personas me preguntan sobre el asilo político, de cómo lo aprobamos, de qué preguntas hacen en la corte, de cómo se enfrenta ante el juez la situación, todas estas preguntas. Pues es un video que hoy quiero ayudarles a compartir porque quizás mi experiencia puede ayudarles a muchos en su experiencia bajo un proceso de asilo. Bueno, lo primero es tener una historia realmente creíble, porque muchas veces las historias son inventadas, no voy a ser realistas, muchas veces son totalmente inventadas las historias para poder aprobar un asilo político, pero esa historia es creíble, esa historia de verdad la que estás contando crees que te sirva para un asilo. Entonces todas esas cuestiones debes de reflexionar. Mi historia en particular fue muy real, fue muy cierta la que yo presenté, y yo estaba totalmente convencida, yo tenía una convicción plena en que nuestro asilo iba a ser aprobado. A pesar de que no depende de mí ni de lo que haya vivido, sino totalmente de Dios, porque esto pues es Dios quien le pone a las personas que le aprueben a uno el asilo político. Entonces yo estaba convencida de que hice todo lo posible bajo mis fuerzas humanas para poder lograr el asilo, y pues con la ayuda de Dios, con más razón, aprobamos el asilo. Ahora, el abogado que lo debe ayudar a uno en Estados Unidos, hay muchos tipos de abogados y debes buscar específicamente los que ayudan con asilo político. Para nosotros, cuando entramos en la inmigración, cuando uno entra en la frontera, ellos mismos, dependiendo de los casos, le dan un listado de abogados para que podamos llamar, para que uno pueda llamar y tener un respaldo judicial. Entonces, entre ese listado, a muchos que tiene arriba y dice pro bono, estos abogados son totalmente gratis. Gracias a Dios nosotros calificamos para un abogado gratis, y fue una abogada, una mujer, quien nos ayudó para meter todos los documentos, darnos las fechas de corte, acompañarnos a la corte. Todo esto fue un procedimiento totalmente que uno lo trata de hacer personalmente, y revelar pues es muy difícil hacerlo uno mismo. Entonces el abogado se encarga de toda esta situación y de hacer todo este procedimiento. Entonces a nosotros nos tocó gratis, gracias a Dios. Cuando ya es aprobado el asilo, se acaba el contrato con el abogado que nos está asesorando, pero en este programa que es gratis, que es pro bono, el abogado, si uno quiere, lo vuelve a solicitar para que le ayude en el siguiente proceso, que ahorita en un momento se los cuento. Ahora, las preguntas en la corte muchas veces son relacionadas con lo que te preguntan al inicio de cuando entras a Estados Unidos, cuando entras por la frontera. Y no solo eso, sino que cuando empiezas a meter el proceso de asilo, la abogada te muestra una serie de preguntas que debes llenar como en una encuesta, en unas planillas, y esas son casi prácticamente el tipo de preguntas que te van a hacer en la corte. Ahora, las preguntas muchas veces las hace la abogada, esa misma que te toca respaldar, que tiene que defender tu caso. Ella misma te da un cuestionario de preguntas que es la que ella va a preguntar en la corte. Para mi caso, cuando ella empezó a hacerme las preguntas, que ya nos habíamos estudiado ambas, el juez la mandó a callar, le dijo que por favor no me hiciera más preguntas, que él mismo iba a hacer todas las preguntas. Entonces pues cuando el juez la mandó a callar, yo me quedé totalmente sorprendida, porque pues era una pregunta que ya habíamos tenido, habíamos venido estudiando, y que decíamos que con eso podíamos aprobar. Sin embargo, yo estaba totalmente clara en que la historia pues que yo estaba contando era mi vida. Obviamente yo estaba completamente segura de todo lo que iba a responder. Es algo que quizás fue lo que ayudó en la corte, de que el juez desde el primer día, porque a nosotros nos dieron 2 días para corte, porque el proceso era muy largo, la historia era muy larga, pasamos por muchos diferentes países que debíamos defender. Entonces, lo que me ayudó mucho fue la convicción que yo tenía sobre mi historia. Cada pregunta que me hizo el juez, cada situación que él me presentaba, las fechas, la historia, todo yo se lo respondí. Sabes, cuando una historia es real, cuando es personal, tú no divagas entre las respuestas, porque simplemente tienes claro lo que es, lo que pasó, lo sucedido, y lo cuentas. Entonces eso fue lo que yo digo que convenció mucho más al juez, de que mi historia pues era muy creíble.
Ahora, las fechas, hay que estar muy concretos en las fechas, saber en qué fecha sales de tu país, en qué fecha entraste, en qué fecha llegaste a otros países, en qué fecha saliste, por qué entraste, o sea, defender totalmente esto, sobre todo las fechas, tratar de no equivocarse y coincidir con el pasaporte. Entonces, ahora, la convicción que necesita un asilo pues es de creer, de que uno sepa qué es su historia. Igual como digo, si puede ser que una historia sea cierta o no, pero la convicción que tengas de la historia que estés contando puede ayudarte muchísimo en este momento. Ahora, pasar por otros países muchas veces sí es un inconveniente cuando no tienes excusa de por qué sales del otro país, que no es tu país natal. Entonces, por esta razón, pues hay que estar muy pendiente de hacer eso, de tener convicción sobre eso, de por qué sales, por qué entras, o sea, tener como una coartada para poder responderle al juez. Ahora, los documentos de aprobación, cuando una vez nos aprobaron el asilo, empezaron a llegar los documentos de aprobación. 15 días después o un mes me llegó una carta diciéndome congratulations, felicitándonos, diciendo que estábamos en el asilo, todos mis hijos, incluso que son de otros países, fueron aprobados por el asilo político que yo solicité de mi país, de Venezuela. Entonces, ahora los documentos de aprobación incluyen una serie como de instrucciones que debemos de seguir para obtener la residencia, para ser nacionalizados, que pues dice que en más o menos un aproximado de 5 años podríamos solicitar la nacionalidad estadounidense. Entonces pues gracias a Dios es una bendición y espero que mi experiencia y esto que te estoy contando, relatando pueda ayudarte muchísimo a armar tu historia, a tener convicción de tu historia, seguridad de lo que tienes. Ahora te voy a hablar un momento de las evidencias. En el momento que te piden evidencias es para poder respaldar lo que tú estás diciendo. Muchas veces hay personas que no tienen evidencia. Por ejemplo, yo no tenía evidencias, no tenía una cantidad de evidencia suficiente para respaldar mi historia. Pero por ser tan real todo lo que yo estaba contando, una de las cosas que yo le dije al juez para como excusarme de las evidencias fue que le dije que cuando las situaciones son reales, cuando la historia es real, uno no se pone a sacar celular y grabar videos y tomar fotos o tomar evidencias. Porque a pesar de que quizás tenía unas poquitas de evidencias que podían respaldar mi testimonio, yo no tenía como un peso fuerte de que dijeran, uy, es una evidencia de una violencia doméstica, una violencia de su país o algo así, no tenía nada de eso. Entonces, pues el juez aceptó esa excusa que yo tuve ante las evidencias de que pues mi historia era tan real que yo en el momento de cualquier circunstancia yo no me puse a sacar celulares ni nada de eso. Y si lo saqué fue para llamar a emergencias o para pedir ayuda, no para estar grabando videos o tomando fotos. Obviamente no tenía evidencias de nada. Entonces, pues Dios les bendiga y que Dios les respalde cada una de sus historias para que sean aprobados. Es muy difícil estar ilegal en los países y lo mejor es estar totalmente legal y poder tener nacionalidad, tener la documentación que se necesita para poder vivir libremente en un país, entrar y salir cuando quieras, que nadie te ponga problemas. Es muy bonito y les aconsejo que hagan todo totalmente bien, entren legalmente, porque pues también la entrada perjudica mucho si entras por el río, si entras saltando el muro, si entras cruzando el desierto, o sea, las diferentes formas de entrada influyen mucho en el momento de que uno va a hablar en la corte. Yo gracias a Dios pasé por el puente peatonal caminando normalmente y pues eso nos ayudó mucho de que entramos muy legal, muy sinceros y fue una bendición de verdad, fue solo de parte de Dios que nos aprobaran el asilo. Dios les bendiga a todos.